esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo los apóstoles dijeron al Señor: aumentanos la fe. El Señor les contestó: si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decir a ese árbol frondoso: arráncate de raíz y plántate en el mar, y los obedecería. ¿Quién de ustedes, si tiene un siervo que labra la tierra o pastorea los rebaños, le dice cuando éste regresa del campo: entra enseguida y ponte a comer? ¿No le dirá más bien: prepárame de comer y disponte a servirme, para que yo coma y beba? Después comerás y beberás tú. ¿Tendrá acaso que mostrarse agradecido con el siervo, porque éste cumplió con su obligación? Así también ustedes, cuando hayan cumplido todo lo que se les mandó, digan: no somos más que siervos, solo hemos hecho lo que teníamos que hacer. Palabra del Señor. Queridísimos hermanos, el Evangelio de San Lucas que acabamos de escuchar, en el capítulo 17, nos trae la clave de la enseñanza de hoy, que por cierto es continuidad de la enseñanza de anoche. Y pues no, ni ustedes lo sabían ni yo tampoco, pero Dios sí lo sabía. El Evangelio entonces de San Lucas capítulo 17, en el versículo 5, ¿cómo es la frase? ¿Qué le dijeron los apóstoles al Señor? Aumentanos la fe. ¿Cómo sintieron los apóstoles la fe en ellos? Chiquitica. Y Jesús se los vaciló, porque cuando ellos les dijo que tenían una fe chiquitica que se la aumentara, Jesús dijo: no, chicos, ustedes no tienen fe, porque si tuvieran fe al menos como un granito de mostaza, al menos si tuvieran eso, dijo Jesús, el problema que tengo con estos sinvergüenzas es que no tienen fe. Ojalá tuvieran fe como un granito de mostaza. Le dirían a esta montaña: quítate de ahí y plántate en el mar, y le haría caso. ¿Sí se acuerdan o no? Esta mañana ahorita lo vamos a leer. Le diría a esa montaña: quítate de ahí y trasládese a otro lugar, y le haría caso, o a ese árbol. Y entonces usted y yo de una vez decimos: oye, literalmente, ¿no? Nos imaginamos una montaña trasladándose en el mar y digo: yo quiero tener esa fe. O sea, yo quiero tener una fe de poder. Quítate de ahí, plántate en el mar. ¡Uy, qué maravilla! Y Jesús no estaba refiriéndose a esa fe. Es una fe errada, equivocada. Jesús estaba hablando de otra fe. ¿La quieren ver? Yo se la puedo mostrar si la quieren ver. Vamos primero con el versículo 5. ¿Cómo es? Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Ahí estamos claros. Ellos tenían un poquito más de conciencia que nosotros. Nosotros creemos tener mucha fe. Uy, Padre, yo tengo una fe tan grande.
A mí los evangélicos no me van a engañar, porque la fe mía es una fe grande. A mí nadie me va a engañar. Pero ¿de verdad que tienes una fe grande? Siga. Entonces el Señor dijo: si tuvieras fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicomoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Entonces Jesús le dijo que usted no tiene nada de fe, que le voy a aumentar si no tienen. Ojalá y tuviesen como un granito de mostaza. Le dirían a ese árbol: quítate de ahí, plántate en el mar, y le obedecería. Adivinen por qué Jesús les dijo eso. Y adivinen por qué les dijo que no tenían fe. Pero no les dijo perro, pero les mostró los dientes. Porque el versículo 4, a ver qué dice el 4. Y si 7 veces al día... El 3. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti. Observen por qué Jesús les dice que no tengan fe. Observen. Otra vez. Lupita. Vamos a ver por qué no tenían fe. Y van a observar que a Jesús no le importa esa fe de poder. Arranco este árbol o esta montaña y la planto en el mar. No. Se trata de una fe poderosa, pero no literalmente de esa manera. A ver, ¿de qué fe? Otra vez, el 3. Mirad por vosotros mismos. Examínense cada uno. Vamos a examinar nosotros mismos. No andemos mirando a los demás. ¿Me captaron la idea? Mirad por vosotros mismos significa: ¿a usted qué le importa al otro? No se ha metido. Ajá. El obispo. Que el obispo no tiene fe, ¿a usted qué le importa? Que el cura de mi parroquia no tiene fe, ¿a usted qué le importa? Ya me captaron, ¿verdad? Me gusta hablar con gente inteligente. Otra vez. Mirad por vosotros mismos. Pongan los ojos en cada uno particularmente. Dale. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Le está pidiendo algo más o menos fácil. Todavía no llega ni a un árbol. O a lo mejor llega a un árbol y no a una montaña todavía. Y si 7 veces al día pecare contra ti. Ahora sí llegó a montaña. Porque está bien una vez. Eso sería más fácil, ¿verdad? Mujeres, que su marido le falle una vez. Usted sería capaz de perdonarle, ¿verdad que sí? Uy, está como brava la cosa, ¿verdad? Bueno, eso sería un arbolito. ¿Y qué tal que usted le haya perdonado una vez, 2 veces, 3 veces, y va por la 7ª vez? Ya es una montaña. Ya usted necesita tener una fe como para mover montañas. Para poder decirle: yo lo perdono. ¿Me captan la idea? Es tan difícil perdonar a una persona una vez, a lo mejor como un árbol, moverlo y mandarlo al mar. Y es tan difícil perdonar a la misma persona 7 veces, tan difícil como mover una montaña y tirarla al mar. Pero si tuviera una chispa de fe, sería capaz de hacerlo. O sea, ¿quién perdona? El que tenga una chispa de fe. ¿Y a qué llama Jesús fe? A la obediencia ciega a la palabra de Dios. Ya lo van a ver. No es si a usted le gusta o no le gusta, si le nace o no le nace, si quiere o no quiere. Es que el Señor lo dice y punto. Obedece. ¿Se acuerda? El siervo llega cansado y se sienta a comer. No, ¿qué hace? Se pone a servir. No quiere servir, pero como es siervo, tiene que servir. ¿Qué es lo que él quisiera? Sentarse a comer, ¿o no?
Esto significa que la fe conlleva no hacer lo que a mí me da la gana, lo que a mí me gusta, lo que a mí me nace, sino lo que manda el Señor y punto. Soy siervo. ¿Se acuerdan que dijo al final? Siervo inútil soy. He hecho únicamente lo que tenía que hacer. Pero obsérvenlo, pero escúchenlo, dale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo... Ay, de paso al día. Se pasó. Pero Jesús está mostrando que es la fe. Siga. Diciendo, me arrepiento, perdónale. Y cuando los apóstoles escucharon que tenía que perdonar a la persona que le ofendía 7 veces al día, y 7 veces al día le dice, perdóname y tengo que perdonarle, ellos se dieron cuenta que no eran capaces de cumplir eso porque le faltaba fe para cumplir la palabra de Dios. Y les dice, perdónale. Siga. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Señor, mucho te queremos. Te amamos como si te hubiésemos parido, pero hasta allá no llegamos. Necesitamos que aumente nuestra fe. ¿Ustedes no se acuerdan que un día un joven, buen mozo, y era hasta católico, iba a misa todos los domingos, le acercó a Jesús y le dijo, maestro, bueno, ¿qué tengo que hacer para ganarme el reino de los cielos? Jesús le dice, ustedes ya saben lo que Jesús le dijo, pero Jesús le dijo luego, anda, cumple los mandamientos. Y le dijo, eso ya los cumplí desde que era niño. Y le dice Jesús, mirándolo bien, con alegría, le dijo, oh sí, te falta una sola cosa. Dilo, maestro, dilo, estoy dispuesto. Anda, vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres. ¿Y qué dice la Biblia? Que el joven dijo, maestro, te amo mucho, te quiero mucho, eres el mejor maestro que he conocido, eres el Mesías, eres el Hijo de Dios vivo, pero chao, hasta ahí llego y me regreso. Me está pidiendo mucho y yo tengo una fe, pero una fe del mundo, que sí creo que tú eres el Mesías, que tú eres el bueno, que tú eres el Santo de Israel, pero al llegar a hacerle caso a usted, de vender lo que tengo y dárselo a los pobres, se equivocó conmigo. Yo no soy de esos. Y se fue. Y no tenía fe. Porque no quiso cumplir la palabra del Señor. Cuando los apóstoles se dieron cuenta que ellos estaban en el mismo punto, dijeron, Señor, aumentanos la fe. Y es cuando Jesús entonces les dice, y luego les explica. Jesús les dice, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicomoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. O sea que perdonar es algo tan difícil como arrancar un árbol y plantarlo en el mar sin mover un dedo, solo con la palabra. Qué difícil es perdonar. Pero que cuando se tiene una chispa de fe, solo porque es la palabra de Dios que me manda, solo porque yo creo que Él es Dios y yo tengo que obedecer porque yo soy su siervo, ahorita lo va a explicar Él, entonces lo hago y con eso ya he hecho lo que tenía que hacer. ¿Y qué tenía que hacer? Obedecerle a Dios. Pongan cuidado. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara y apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido? ¿Se lo traduzco en castellano? ¿De dónde venía el siervo? De trabajar. Entonces dice el Señor, hay un problema en la gente que trabaja en la iglesia. Porque ¿de dónde venía el siervo? De trabajar.
¿Y usted qué hace? Pues trabajar en la iglesia, porque es cura, porque es obispo, porque es mona, porque es catequista, porque es de un grupo de apostolado. Entonces usted trabaja en la iglesia. Y como trabaja en la iglesia, yo ya no tengo nada más que hacer. Ahora el Señor me tiene que besar los pies y servirme la comida. Y yo, porque yo soy el siervo del Señor, que el Señor haga todo conmigo. Y yo me siento a la mesa y que Él me sirva. Y dice Jesús, no, te equivocas. Somos siervos del Señor todo el tiempo y nunca podemos decir, ya lo hice todo y ya no tengo nada que hacer. Siempre hay la oportunidad, día tras día, de poder practicar la fe. Cada día tengo la oportunidad de vivir la palabra de Dios, de encarnarla. No se me pasa un día sin que yo tenga la oportunidad de practicar lo que Dios manda. No puedo decir, yo ya soy cristiano, salvo, porque yo fui a misa mucho tiempo, yo hice muchas cosas buenas y ya, pare. Hasta aquí llego, dice el Señor. No, todavía te falta. Es verdad que has trabajado todo el día, pero todavía te falta. Es hasta el final, es hasta que le llegue la pelona. Hasta que llegue la pelona, no es hasta que, ay, ya. No van a esperar que el Señor se ponga a servirle. Más bien el Señor le dice, sígueme sirviendo, siga. ¿Acaso da gracias el siervo? No le entendí. ¿Acaso da gracias el siervo porque hizo lo que se le había mandado? ¿O es que usted quiere que Dios le bese los pies porque usted es catequista, porque usted hizo esto, porque usted quiere, y ya, tiene que rendirse el Señor a sus pies? O sea, está diciendo quién es el Señor, ¿usted o Dios? ¿Acaso Dios tiene que rendirse a sus pies y decirle, pues sí, usted ya hizo mucho, ya, quédate tranquilo, no haga más nada? Pienso que no. ¿Y ustedes qué piensan? Jesús dijo, pues pienso que no. Así también vosotros. Ay, bárbaro, ahora sí. Se metió con nosotros. Todo iba bien. Ahora es con nosotros. Así también vosotros. Cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid. ¿Cómo dice esta traducción? Así también ustedes. Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo mandado. No me empuje. Me voy con la luz más grande y le enciendo la luz porque aquí está el secreto de la fe. Aquí está el detalle, dijo Cantinflas. Y hay muchos mexicanos y entienden lo que estoy diciendo. Aquí está el detalle, prendo la lupa, le pongo la lupa, le hago zoom para que lo vean claro. A esto se le llama tener fe, que los apóstoles no tenían. Y que le dijeron, aumentanos. Y Jesús dijo, si tuviera como un granito de mostaza, serían capaces de hacer maravillas. Otra vez. Cuando hayan hecho todo lo mandado. ¿Qué es la fe? Hacer todo, ¿qué es todo? Todo. No una parte. La fe es hacer todo lo que se nos ha mandado. Y cuando ya usted a la hora de la muerte se acuerda a nuestro Señor Jesucristo, dijo, todo está cumplido. Ay, qué ejemplo, ¿no? Qué ejemplo más bonito. Así también ustedes cuando hayan hecho todo Lo mandado. Todo lo mandado. Mira, entonces la fe, yo tengo que saber qué es lo que se me manda, se me exige a mí. De allí que tenemos que leer la Sagrada Escritura.
para hacer lo que se me manda. De allí que tengo que encarnar, practicar las Sagradas Escrituras. Porque no solamente es leerla. Allá de Santiago 1:22. Todavía no me he terminado con usted. A ver. Así también ustedes, otra vez. Cuando hayan hecho todo lo mandado, ¿ven lo que es la fe? Cuando haya hecho todo lo que a usted le dé la gana. ¿Ah, no? Cuando hayan hecho todo lo que a usted le guste. ¿Ah, no? Cuando hayan hecho todo lo que a usted le nazca. ¿Ah, no? La fe es esto. Cuando haya hecho todo lo que se le ha mandado, entonces digan, somos simples sirvientes. Somos simples sirvientes. ¿Por qué? Atención, atención. ¿Por qué? Solamente hemos cumplido nuestro deber. Esa es la fe. Cumplir nuestro deber. Lo que se nos ha mandado. Lo que Dios nos ha mandado. ¿Quieren ver un ejemplo? 2 o 3 o 4, ¿cuántos quiere? Le muestro uno, por ejemplo, de la Virgen María. San Lucas capítulo 1, versículo 45. Léalo usted. San Lucas 1:45. Le muestro 1, 2 y hasta 3, lo que ustedes quieran. Pero le muestro ejemplos de fe. Usted me me olvidó la suya. Ya. Antes de leerle la de él. Escuche lo que dice. Ahorita le muestro los ejemplos. Primero voy a decirle cómo es la fe. Escuche. 22. Pero sed hacedores de la palabra. Hacedores. Hemos hecho lo que teníamos que, lo que se nos ha mandado. Otra vez. Pero sed hacedores de la palabra. Encarnen la palabra, practiquen la palabra. Tienes que perdonar a tu hermano si te ofende. Y si te ofende 7 veces al día, 7 veces al día, tienes que perdonarle, gústele o no le guste, quiera o no quiera, nazca o no nazca, a usted qué le importa, esa es la orden y usted obedece y punto. ¿No entiende? Entonces no tienes fe. Y si usted le dice, Señor, mire, a mí me gustaría agarrarlo, volverlo picadillo y tirarlo al mar porque no merece que le perdone. Pero por ti, porque te amo y eres mi Señor y yo soy tu siervo, mande. Solo por eso le perdono. Hola, ¿cómo estás? Te perdono. Solo por un motivo. Sean hacedores de la palabra. Y no tan solamente oidores. Que come que adivina. En la iglesia hay puros oidores de la palabra. Ustedes no. Tranquilos, ustedes no. Los que no vinieron. Esos vagabundos sinvergüenza, razas de víboras, de sepulcro blanqueado, eso sí. Engañándonos a vosotros mismos. Entonces en la iglesia nos podemos engañar a nosotros mismos porque estamos cumpliendo una misión dentro de la iglesia, pero no estamos cumpliendo la palabra. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es mensajero, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Lupita. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de Dios, el mandato, lo que se nos ha mandado. La de la libertad. La de la libertad. Dios nos deja ¿te obliga? ¿Te mete un tiro si no lo haces? Y persevera en ella. Y persevera en ella. Respire profundo.
Promesa del Señor. No siendo oidor, Todavía falta. no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, Entonces, ahí sí viene. este será bienaventurado en lo que hace. Será bienaventurado, recibirá las bendiciones de Dios en lo que hace. Ahora sí le voy a mostrar los ejemplos de estas personas que cumplieron la palabra. Vamos con San Lucas, ¿verdad? 1:45. Y usted busca San Lucas 1:38. Vean el 45. Dichosa tú que creíste. Hay que meterle freno de mano quizás. Otra vez. Dichosa tú que creíste. Dichosa tú que creíste. A ver, ¿la Virgen María tuvo fe o no? Sí. ¿Creyó o no? Sí. Pero todavía no ha terminado. ¿En qué creyó? Porque se cumplirá lo que el Señor te anunció. ¿En qué creyó? En lo que el Señor anunció. Bárbaro. ¿Y cómo sabemos nosotros que ella creyó lo que el Señor anunció? Versículo 38. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor. La sierva del Señor que llegó del trabajo y se sentó a servir. Hágase conmigo conforme a tu palabra. ¿Cuál es la fe de la Virgen María? Hágase conmigo según tu palabra. Esa es la fe de la que dice Jesús, que si fuera aunque sea como un granito de mostaza, haría lo que hizo la Virgen María cuando estaban matando a su hijo. ¿A cuántos maldijo? ¿A cuántos le mentó la madre? ¿A cuántos odió? No, porque ella sí tenía fe. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según. Ojo, ahí nace la fe. Por eso la Virgen María, según Juan capítulo 2, versículo 5, la Virgen María pasa a ser una maestra en la fe. No solamente vivió la fe, nos enseñó a vivir de fe. En San Juan capítulo 2, versículo 5, ella es maestra, enseña cómo es que ustedes y yo debemos vivir nuestra vida cristiana en relación a Cristo. Óiganlo. La madre dice a los que servían: ¿Quiénes son los que sirven en la iglesia? Ustedes. ¿O no? Bueno, otra vez. La madre dice a los que servían: A ustedes y a mí. ¿Qué nos dice la madre? Ejemplar, una madre que enseña. hagan lo que Él les diga. ¿Qué es la fe? Hacer lo que Él nos diga. Eso es la fe. Pero eso no lo estamos viviendo, no lo estamos practicando, no nos hemos convencido de eso. Por eso no leemos la Biblia, porque no queremos hacer lo que Él nos diga. Por eso hoy día hay gente perdida y no sabe qué hacer y dice: Padre, ¿para dónde agarro yo? Un cura dice una cosa, otro cura dice otra, un obispo dice una cosa, otro obispo dice otra cosa. ¿Para dónde agarro yo? Usted no tiene fe. Porque si usted tuviera fe, usted leyera lo que dice la Biblia y punto. Listo. Dijo un señor un día: Padre, él tenía amores con otro hombre. Me dijo: Padre, yo vivo con otro hombre, pero yo no sé. Un cura me dice que eso es malo, otro cura me dice que no es malo. Un cura me dice que si yo lo amo y él me ama, no hay ningún problema porque Dios es amor. Que si yo le soy fiel, no hay ningún problema porque no estoy pecando. Y otro me dice que sí es pecado. ¿Y cómo hago yo para creer? Y yo le dije: ¿y qué dice la Biblia?
bueno, yo no sé qué dice la Biblia. Le dice, ahí está el problema. O usted no quiere saber qué dice la Biblia. Y le busqué lo que dice la Biblia. ¿Se acuerdan de ya 1 Corintios 6, 9 en adelante? No, usted estaré para la casa, no lo van a buscar ahorita. La lista de pecados, y entre esa lista está hombre con hombre, mujer con mujer. Y le dije, aquí la Biblia dice eso. Dijo, entonces, ¿a quién le creo? Yo le dije, usted verá a quién le cree. Si le cree a un hombre, es un creyón. Y si le cree a Dios en su palabra, es un creyente. Decida, usted es libre de hacer lo que le dé la gana. Pero aquí dice la maestra, hagan lo que Él les diga. Lo que diga Petronilo me tiene sin cuidado. Y lo que diga Pánfilo, pregúnteme si me importa. Pero lo que diga el Señor, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Ah, caramba. Esa sí es la fe. Y esa es la fe que necesitamos hoy actualmente en la iglesia. Porque si no adquirimos esa fe, no vamos a saber para dónde agarrar cuando tenemos sacerdotes que dicen una cosa y sacerdotes que dicen otra, obispos que dicen una cosa, obispos que dicen otra, o no. Díganme que es mentiras. Necesitamos aferrarnos a la fe, que por cierto Dios dejó en la Santa Madre Iglesia Católica, pero que a veces los ministros, por no leer las Escrituras y por no tener fe sustentada en las Escrituras como la Virgen María y como lo mandó la Virgen María, entonces no solamente ellos no creen, sino que desvían a la gente de la verdadera fe. Díganme si no es la desgracia más grande que tenemos ahorita en la iglesia. Que cada quien dice lo que le da la gana y lo que diga la Biblia me tiene sin cuidado. Y entonces dice la maestra, hagan lo que Él les diga. Y pregunto, ustedes recuerdan, ¿verdad? ¿Hicieron qué? ¿Qué hicieron? ¿Se acuerda que Jesús les dijo a los siervos qué? Vaya, llenen las tinajas de agua. ¿Y qué necesitaba la gente? Y después que llenaron las tinajas de agua, dijo, lleven las tinajas de agua y que repartan. Usted se imagina a los sirvientes que habían echado el agua y le dicen, llévensela al mayordomo, y el mayordomo necesitaba vino. ¿Ustedes saben la mentada de madre que les iba a meter? Claro, imagínense. Pero ¿qué hacían ellos? La maestra, ¿qué les dijo? Hagan lo que él les dijo. ¿Y qué dijo el maestro? Llévensela al mayordomo. A ver qué hago. ¿Le hago caso o no le hago caso? ¿Le hicieron caso, sí o no? Sí. Y por eso en el versículo 11 dice, cuando le hicieron caso, dice el versículo 11. En Caná de Galilea hizo Jesús esta primera señal. Doña Lupa. Lo que viene, atención. Manifestó su gloria. Y este pedacito, subrayenlo. Y creyeron en él los discípulos. Creyeron en él, gracias a quién, a la maestra. ¿Qué dijo la maestra? Hagan lo que él les diga. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Entonces, el verdadero catequista, el verdadero sacerdote, le muestra a la gente lo que dice Dios. Yo a veces cuando llega una persona que no se entendió con la pareja y dice, mire padre, yo me encontré al príncipe azul, pero con aquel no me la llevé bien, padrecito, mire, y ese hombre me trata a mí de lo mejor, pero aquel me trataba muy mal, padre, viví un infierno con ese hombre, pero ahora vivo en el cielo, bendito sea Dios. ¿Usted qué me aconseja, padre? Uno me dice que tengo que dejarlo, otro me dice que no. A mí me dan ganas de decirle, no, siga así, usted está muy feliz, uy, qué maravilla. A mí me dan ganas de decirle, pero al mismo tiempo digo, tengo que ser como la Virgen María, enseñar a la gente a tener fe. Hagan lo que Él les diga. ¿Y qué dice Él? Que el hombre no se separe de la mujer ni la mujer del hombre, y si se llegan a separar,
que vivan solos. Y si viven solos y no se pueden aguantar, que se busquen de nuevo. Esto está escrito en 1 Corintios capítulo 7, versículo del 7 en adelante, o ya en el 10. Ustedes lo pueden buscar. Si no está escrito, no me crean, pero ahí está escrito. Bueno. Eso se llama vivir de fe. Eso se llama tener fe. A nosotros no nos enseñaron qué es la fe. A nosotros nos enseñaron que fe es decir yo creo. No, eso no es fe. No. Miren, hermano, miren, la fe, para que ustedes me entiendan, y se lo voy a mostrar con la Biblia después. Mira, la fe tiene algunos pasos. Mire, primero, es un don de Dios, ¿verdad que sí? Es como se llama las virtudes teologales: fe, esperanza y caridad. Pero en esta fe, dos cosas dependen de Dios y una cosa depende de mí. ¿Sí? Para yo tener fe, yo primero tengo que escuchar la palabra de Dios. Así está escrito. ¿A quién le toca? ¿Alguno de los dos? Le toca búsquenme Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos 10, 17. Para mostrarle que primero viene de afuera, del exterior mío. No depende de mí, depende de afuera. Depende de Dios y viene de afuera. El primer paso de la fe, llamémoslo así, si puedo decir paso, viene de afuera, depende de alguien de afuera. Escuchemos. La fe, vean que viene de afuera. La fe nace de la predicación. Viene de afuera. Alguien me tiene que predicar. Nace de la predicación. Entonces viene de afuera. ¿Y qué es lo que me va a predicar? Y lo que se proclama es el mensaje de Cristo. Ya. La fe viene de afuera. Alguien me va a predicar. Pero lo que me tienen que predicar es la palabra de Dios. Es el mensaje de Cristo. ¿Me captan la idea, sí o sí? Entonces se lo traduzco en castellano. La fe viene de afuera de la predicación del mensaje de Cristo. O sea, ustedes y yo de las cosas espirituales no sabemos nada. Ustedes y yo de las cosas del más allá, humanamente hablando, no sabemos nada. O si no, dígame, ¿dónde está su abuela que se murió hace 20 años? Y no han escuchado los ateos que dicen, eso es mentira, que existe el cielo, que existe el infierno, eso es mentira, que existe el purgatorio, dicen los evangélicos, eso es mentira, eso no existe. ¿Por qué? Porque humanamente no sabemos nada. De las cosas divinas, cómo es el Padre, cómo es el Hijo, que existe el Padre, que existe el Hijo, que existe el Espíritu Santo, no sabemos nada. Cómo está Dios en un pedazo de pan, que Cristo está en la otra. Este es el cuerpo de Cristo. ¿Cómo vamos? Humanamente no sabemos nada. Pero entonces necesitamos algo de afuera. Se llama la revelación. Dios nos revela, nos dice que hay un cielo. ¿Se acuerdan Juan 14:1? Crean en Dios, crean en Dios y crean en mí. No se turbe vuestro corazón. En la casa de mi Padre hay muchas mansiones. Si no fuera así, yo mismo se lo hubiese dicho. Voy a prepararles un lugar para que donde esté yo, estén también ustedes. Y cuando les haya preparado un lugar, vengo y me lo llevo para que donde esté yo, estén también ustedes. Entonces, ya nos habló de un reino. Nos reveló, viene la revelación. Pero eso nosotros no lo sabíamos. Entonces, alguien nos lo tiene que predicar. Y cuando yo lo escucho, decido, ¿creo o no creo? ¿Creo o no creo? Ya yo tengo que decidir en eso. Entonces entra en juego la libertad, que es la decisión que yo tengo que tener. Pero ojo, entonces viene de la revelación.
Dios me revela. Y para revelarnos todo lo misterioso, todo lo del más allá, ¿a quién envió Dios? A su Hijo Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. O sea, Él es la revelación plena. ¿Se acuerda Hebreos 1:1? En otro tiempo Dios habló a su pueblo de muchas maneras. En estos últimos tiempos nos ha hablado por medio de su Hijo. Punto. Es la revelación plena. Esa revelación plena Jesucristo nos la dejó a nosotros. Pero no nos la dejó escrita. Porque lo único que escribió, dice la Biblia, fue cuando aquella mujer la llevaron ante Él. ¿Se acuerdan o no estaban ustedes cuando eso? ¿No estaban? Bueno, escribió en el suelo, dice. Pero Él no escribió más nada. Entonces nos dejó una revelación y nos la dejó no escrita. Nos la dejó hablada a los apóstoles, aquellos que Él llamó y los constituyó apóstoles y formó un cuerpo, una iglesia. De modo que para que la revelación llegara a nosotros, Jesucristo fundó una iglesia y a esa iglesia le dio la revelación no escrita sino hablada. Y esa iglesia entonces con el tiempo comenzó a escribir, porque ya la gente iba perdiendo la memoria. Y comenzó a escribir. Pero Jesucristo, para salvar al mundo, dejó la revelación en manos de la iglesia y todavía no existía la Biblia, porque la Biblia es Antiguo y Nuevo. Ya existía el Antiguo Testamento, pero no existía el Nuevo Testamento. Entonces, Él funda la iglesia y de ahí la importancia de la iglesia para la salvación de nosotros, para que llegue la revelación a nosotros de ahí. Pero entonces la revelación viene de afuera. Dios nos revela, no pertenece a nosotros. La iniciativa la toma Dios. Él revela lo que nosotros debemos creer. Luego, cuando yo agarro la palabra de Dios que me predicaron, por eso dice Romano, la fe entra, ¿cómo es? Y lo que se proclama... No, el 17. La fe nace de la predicación y lo que se proclama es el mensaje de Cristo. Listo, el mensaje de Cristo es la revelación que llega a nosotros de forma externa, de afuera, nos llega a nosotros. ¿Sí? Y nosotros la asumimos en libertad o no la asumimos. Ya depende, eso sí depende de nosotros. De Dios depende que llegue a nosotros la revelación. De Dios depende. Pero de nosotros depende decirle sí o decirle no. En libertad. Somos libres para decirle sí o no. Por eso el versículo 15 dice: ¿cómo anunciarán si no los envían? ¿Se da cuenta que viene de Dios? La fe viene de escuchar la palabra de Dios, por el oír, y lo que se oye es la palabra de Dios. Pero ¿cómo van a oír si no se les envía? O sea que entonces aquí está diciendo la Biblia que viene de afuera, alguien envía, y por eso Jesús funda la iglesia y los envía. Vaya, prediquen el evangelio para que llegue la fe. El que crea se salvará y el que necesita creer será condenado. Pero ¿cómo van a creer o cómo van a predicar si no se les envía? Entonces la Biblia dice que Dios tomó la iniciativa de fundar una iglesia y enviarla con el mensaje de la revelación para que el mundo crea y se salve. Siga. Como está escrito, qué hermosos son los pasos de los mensajeros de buenas noticias. Cada vez que leo eso, el corazón se me acelera de emoción. Qué hermosos son los pasos del mensajero que lleva la buena noticia. Y yo digo, vale la pena aguantar hambre, aguantar calor, aguantarlos a ustedes. Vale la pena. Sigue. Solo que no todos responden a la buena noticia. ¿Ah? ¿Cuál es la queja de Dios? Otra vez. Solo que no todos responden a la buena noticia. Dios nos deja en libertad.
Actuar o no actuar, responder o no responder. De parte de Dios viene la revelación. Él nos envía a sus mensajeros y que son dichosos los pies del mensajero, dichosa la iglesia. Qué alegría es esa iglesia, qué alegría es ser ministro de Cristo, estar dentro de la iglesia de Cristo y ser el mensajero. Pero no todos aceptan el mensaje. Se me olvidó otra vez, ¿cómo es? Solo que no todos responden a la buena noticia. No todos tienen fe. La fe es responder libremente, si quiero, a la buena noticia. Y ese es el problema que tenemos en la iglesia, porque no queremos responder a la buena noticia, a la revelación que Dios nos ha mandado. Isaías dice: Señor, ¿quién creyó nuestro anuncio? Cuando se predica la palabra de Dios, hay un problema. ¿Quién estará dispuesto a creer? Hoy mismo les estoy predicando con capítulos y versículos. ¿Cuántos de ustedes estará dispuesto a creerlo, aceptarlo, asimilarlo y decir, de ahora en adelante quiero tener una fe sólida, firme y verdadera, no una fe fingida, no una fe falsa, no una fe superficial? Otra vez. Isaías dice: Señor, ¿quién creyó nuestro anuncio? La revelación viene de Dios. Él envía a sus mensajeros y dichosos son los mensajeros. Pero ¿y quién está dispuesto a creer en el anuncio? En pleno siglo XXI, esas palabras del profeta están vigentes. ¿Y quién creerá en nuestro anuncio? Hermanos, no hay una fe más grande que el que cree en la palabra de Dios. Esa es la verdadera y auténtica fe. Entonces, para la fe se necesita que Dios actúe y me revele y me mande un mensajero para que me predique la palabra de Dios. Por eso yo no puedo interpretar las Escrituras por mi propia cuenta. Porque comienza que Dios manda a su mensajero. Él nos revela. La fe no es mía. Yo la recibo y la recibo, como dice allá, primera de Timoteo. Ay, ojalá y sea, no. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 3. Creo que es segunda. Si no es segunda, es primera. Si no es blanco, es negro. Usted se queda ahí, usted se queda ahí. No estamos. La fe, hermano, la fe es una herencia. No es de nosotros. Yo no puedo decir, pues mire, todo el mundo está equivocado, yo comienzo a creer ahorita. No, Señor, porque antes que yo, ya existía la fe, ya existía la revelación y ya existían los mensajeros que traen la buena noticia. Y yo simplemente la recibo y la transmito a otros. Escuche cómo dice 2 de Timoteo 1:3. Doy gracias a Dios, a cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. Mis mayores, ¿para dónde están mirando? Los anteriores a nosotros. De que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas. Lupita. Para llenarme de gozo, trayendo a la memoria, y eso tenemos que hacerlo nosotros, la fe no fingida. ¿Ah? ¿Otra vez? La fe no fingida. Hay una fe, aquí entre nos, hay una fe falsa, la fingida. Aquellos que dicen, yo tengo muchísima fe, yo tengo más fe que el Papa. Yo tengo muchísima fe. Y es una fe fingida. Va a misa. Y con una piedad.
el cuerpo de Cristo, amén. Después lo agarra un evangélico y dice, ¿qué es eso? Ese es el diablo que está en la hostia. ¿Qué fe tenía? Una fe fingida. ¿Por qué se confesaba? Ni sabía. ¿Por qué iba a misa? Ni sabía. Pero fingía tener fe. Y dice, traigo a la memoria la fe no fingida, porque de esa fe fingida hay mucho en la iglesia. Que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida. Ah, la fe no fingida que hay en ti, pero que no nació de ti. Ya antes de que tú nacieras, ya esa fe existía y tú la heredaste. ¿De quién? De tu abuela Loida. Y en tu madre Eunice. Y de tu madre Eunice. Hoy día los hijos le dicen a la mamá, mamá, estás equivocada en la iglesia católica, te mintieron a ti y a la abuela que se murió debe estar en el infierno porque era una idólatra, estaba en la iglesia católica, acabo de descubrir la fe, la verdad, aleluya, gloria al Señor, conocí a Cristo, todos están equivocados, acá voy a fundar una iglesia y esta es la iglesia verdadera y esta es la fe verdadera, aleluya, gloria al Señor, ahora soy creyente. ¿Cuánto dicen amén? A Petronilo le patina, el coco le patina, el coco le patina. Esa fe no es verdadera porque la fe no es mía, la fe viene como herencia que Dios dejó en la iglesia a los antepasados. En mi familia, la abuela, la mamá, ¿por qué yo tengo que cambiar la fe de mi iglesia? La fe de mis padres. ¿De dónde salieron los evangélicos? De los católicos. ¿Por qué? Porque esos sinvergüenzas, vagabundos, razas de víboras, sepulcro blanqueado, fariseos hipócritas, no mantuvieron la fe de sus antepasados, una fe no fingida, y ahora cambiaron de fe. ¿O no? Se llama fe fingida, no fe verdadera. Entonces hay que tener cuidado porque la fe verdadera viene de aquellos antepasados que Jesucristo nos dejó. Dichosos los pies del mensajero que trae la buena noticia. Ellos nos enseñan a nosotros la fe para que nosotros no cambiemos de fe. Por eso en el versículo 13, ¿qué dice el 13? Reten la forma de las... No le entendí. Reten la forma... ¿Cómo? Reten. No, creo que es retén, ¿no era? Retén, perdón. Retén la forma. Retén, o sea, retenga, o sea, no cambie, o sea, mantenga la fe de su abuela, la fe de su madre, la fe de sus antepasados. Otra vez. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Uy, si los evangélicos hubiesen escuchado esto. Si se lo hubiese predicado cuando eran católicos, que era la verdadera fe, jamás se hubiesen metido evangélicos, jamás fundarían otra iglesia. Porque ya saben que Jesucristo dejó la revelación y fundó la iglesia, y a la iglesia le digo, vaya, prediquen el evangelio a toda criatura, el que crea se salvará, el que necesita creer será condenado. Y esa iglesia después escribió ese mensaje, pero con el tiempo. Entonces dice el apóstol, no, lo que hacen los evangélicos no lo hagan ustedes. Ustedes deben retener, mantener la fe de los antepasados. No es que ahora vienen a cambiar la fe. Ahora es moderno, los cristianos modernos, porque traen otra fe. Repítelo, Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Y escuche lo que viene. Guarda el... Otra vez. Guarda. Otra vez. Guarda. ¿Saben lo que es guardar? Las mujeres cuando no quieren que el marido le encuentre la platica. Guarden. Otra vez. Guarda el buen depósito. El buen depósito. Guarden, cuiden con candado.
¿cómo se llama? Bóvedas bien fuertes, el buen depósito. Por el Espíritu Santo. No, otra vez. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿Y de cuál depósito está hablando? El de la fe, que recibió de su abuela Loida y de su madre Eunice, ¿verdad? Y no la cambie, guarde ese depósito de la fe, no se lo deje robar, no lo cambie por nada. Bueno, esa fe es la que ustedes y yo deberíamos tener. Pero yo quisiera hoy decirles cómo aumentar esa fe, cómo tener esa fe, cómo hacer. Fíjense ustedes que Hebreos capítulo 11, versículo 1, nos viene a decir efectivamente qué es la fe. Y ustedes podrán descubrir entonces que la fe sí viene de Dios, que me revela, que me trae el mensaje por medio de los mensajeros, hagan lo que Él les diga, el mensaje, y ahí están los apóstoles, vaya prediquen el evangelio a toda criatura. Entonces yo decido libremente, lo recibo o no, y ya el Espíritu Santo obrará en nuestra vida para animarnos a practicar esa fe. Escuchen. La fe, si tuviera fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor. ¿Qué fe? ¿De qué fe estamos hablando? Si tuviera fe como un granito de mostaza, ¿de qué fe estamos hablando? La fe no es un sentimiento religioso. La fe no es que yo siento que amo a Dios. Ay, Diosito, Chuchito, yo te amo. Eso no es fe. La fe no es que yo voy a la iglesia. Eso no es fe. Es que yo a lo mejor me siento agradado allí. Otros van a la cantina. Pero a mí me agrada ir a la iglesia. Pero eso no es fe. No es ser un adepto a un grupo. La fe va más allá. ¿Qué es la fe? es la garantía. Es la garantía, la fe es la garantía. De lo que se espera. De lo que se espera. ¿Cómo dice aquí? Es pues la fe la certeza de lo que se espera. Es la certeza de lo que se espera. Como pueden ver, viene de afuera. De lo que se espera. ¿Y qué espero? Lo que alguien me dijo que esperara. ¿O no? Viene de afuera. La certeza. Y ahora vea. La fe es la certeza. Sé que es así. De lo que se espera, porque alguien me lo prometió, y ese alguien que me lo prometió no miente, es Dios. Entonces yo tengo la certeza, eso es la fe, de lo que se espera. Él lo prometió, Él lo reveló, Él lo dio a conocer con palabra de Dios. Te alabamos, Señor, porque esa es la que hace brotar la fe. Porque cuando yo escucho la palabra, yo decido, le creo, entonces tengo certeza de lo que está escrito. Y espero, certeza de lo que se espera, porque ya lo prometió en su palabra. Dio su palabra. Tengo certeza de lo que se espera. Y además, la convicción de lo que no se ve. Y esa fe tiene que ser una convicción, no es una fe fingida. Debe ser una fe de convicción. Debo estar convencido 100% yo. Que los demás no estén convencidos, a mí qué me importa. Que los demás no tengan la certeza, a mí qué me importa. La fe viene de Dios, yo tengo que recibirla, aceptándola y diciendo, si Él lo dice,
yo lo acepto con certeza. Es la certeza de lo que se espera. Y la convicción. Entonces, como es Dios quien lo dice, yo me convenzo que es así, aunque el mundo me diga lo contrario. Aunque el mundo se ría de mí, aunque los demás caminen en contra de corriente, no importa. Yo creo convencido. ¿Y ustedes no se dan cuenta que ese es el problema en la Iglesia Católica? Que los católicos tienen una fe muy grande, pero no de convicción. ¿Por qué usted va a misa? Porque todos van a misa. ¿Para dónde va Vicente? Para allá, para donde va la gente. ¿Y usted por qué se confiesa? Bueno, porque a mí me enseñaron que tenía que confesarme. ¿Y usted por qué cree en la Eucaristía? Bueno, porque mi abuela me dijo que ahí estaba Cristo. Pero explique, deme una razón. Ah, no, yo no sé por qué. ¿Y usted está seguro de eso? Bueno, no sé. No sé. A veces estamos más seguros en las cosas malas. Usted no se da cuenta que hasta los curas decimos: las brujas no existen, pero de que vuelan, vuelan. ¿O no? En eso sí creemos. ¿Y por qué no nos convencemos? Y no nos convencemos porque no leemos la palabra de Dios. Y al leer la palabra de Dios y creerla, entonces hay una convicción que me lleva a la salvación. Santiago 1:21. Esta fe me lleva a la convicción de la palabra. Cuando yo creo en la palabra convencidamente, me lleva a la salvación. Una fe que me lleva a la salvación. Santiago 1:21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra. Recibid con mansedumbre la palabra. Mansedumbre, no ser soberbio, no poner resistencia a la palabra. La palabra implantada. ¿Se da cuenta que viene de afuera? Alguien viene a implantarla. Implantada, de ahí la necesidad de predicar la palabra de Dios para que la gente llegue a la fe. Implantada, la cual puede salvar vuestras almas. La cual puede salvar vuestras almas. ¿No les dice nada? Pero nada. Hay que aceptar la palabra de Dios porque ya Dios me dejó su palabra. Ahora yo tengo que aceptarla con mansedumbre para que esa palabra de Dios, al practicarla transformada en fe, salve nuestras almas. Entonces, hermanos, ¿qué está pasando en la iglesia? No sabemos qué es fe. Y mire que Jesucristo nuestro Señor, allá en San Mateo capítulo 8, versículo, vamos a leer el versículo, no lo vamos a leer todo, vamos a leer el versículo, leámoslo desde el 8, lo pongo en contexto. ¿Se acuerda del centurión que llegó y le dijo: tengo un criado enfermo? Y Jesús le dijo: voy a curarlo, ¿se acuerda? Y él dijo: Señor, no soy digno de que entre en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Vamos, escuchemos ese pasaje, el versículo 8, a ver. 8, ¿cómo dice? 8. Pero el centurión le replicó: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. No soy digno de que entres bajo mi techo, porque el Señor le dijo: voy a curarlo. Atención, mire la fe. Basta que digas una palabra. ¡Qué bárbaro! Este centurión no tenía una fe como la de nosotros. Una fe de apariencia. Él tenía una fe en la palabra. Lo que diga la palabra. Así será. Yo creo en la palabra. Apuesto a la palabra. Meto las manos en el fuego por la palabra. Di una palabra.
y mi muchacho quedará sano. Y mi muchacho quedará sano. ¿Qué dice el versículo 11? Les digo que muchos vendrán de oriente. El 10. Al oírlo, Jesús se admiró y dijo a los que le seguían. Jesús se admiró y dijo A los que le seguían, a los que le seguían. Atención. les aseguro y no puede fallar. No hay una chispa de mentira. que no he encontrado una fe Que no he encontrado una fe semejante en ningún israelita. tan grande, semejante en ningún israelita. Les aseguro que no he encontrado una fe tan grande en ningún católico, eso es lo que está diciendo, como la de ese hombre. Porque ese hombre creyó en la palabra, y no en la palabra de Petronilo o Pánfilo, en la palabra de Jesucristo, en la palabra de Dios, que se ha de cumplir al pie de la letra. Porque la fe es la certeza de lo que se espera y la prueba de lo que no se ve. Usted está en Hebreo todavía, ¿no? Usted está en Hebreo 11:1. Usted sigue aquí. Jamás he encontrado una fe tan grande como la de este hombre. Y atención, este es el lamento, lo que viene. Les digo que muchos vendrán de oriente y occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pila con esto. Ahí viene lo duro. Les digo que muchos Lo último. y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Siga, que ahí viene, respire profundo. Ahí viene. Mientras que los ciudadanos del reino Ustedes, no se rían, ustedes serán expulsados a las tinieblas de fuera. pónganse pilas. Si no creen en la palabra de Dios, lo perdieron todo. Ya sé que le lavan las sotanas al cura, pregúnteme si me importa. Ya sé que usted paga los biles se llama, en la iglesia, pregúnteme si me importa. Ya sé que usted hace tantas cosas, da catequesis y enseña a los niños dinámicas y juegos. Pregúnteme si me importa. Cuidado, porque vendrán muchos de oriente y de occidente, se sentarán con Abraham, el padre de la fe. ¿Se acuerdan? ¿Por qué miente Abraham? Nuestro padre en la fe. Que por cierto, Hebreos capítulo 11, versículo 8, lo recuerda, porque era el hombre de la fe, el 11:8. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Abraham se sentará en el reino de Dios por la fe. Porque Dios le dijo, deja tu tierra y deja tu parentela y te llevaré a la tierra prometida y te haré padre de muchas naciones. Y él no vio nada y tuvo que dejarlo todo por obedecer a la palabra. Y nunca he encontrado una fe más grande que la de este hombre. Di una palabra, creo en la palabra. Esa es la fe de Abraham. Y por eso Abraham es nuestro padre en la fe, porque creyó en la palabra y no sabía a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Solo por la promesa, por creer en la palabra, como promesa. ¿Con qué certeza? La certeza de la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se puede ver. Así caminó Abraham. En el versículo 11. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad,
porque creyó ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque creyó. que era fiel quien lo había prometido. ¿Cuál es la certeza que yo tengo? Que es fiel el que lo ha prometido. Eso es lo que a mí me asegura todo lo que vivo. Por eso soy católico. Por eso trato de vivir mi fe. Por eso desgasto mi vida por el reino de los cielos. Porque estoy seguro que es fiel aquel que me prometió. Que el que haya dejado padre, madre, familia, todo por el evangelio y por el reino de los cielos, encontrará 100 veces más en esta vida con persecuciones, y en la otra vida encontrará la vida eterna. Y es fiel el que lo prometió, como lo ven ustedes. Entonces yo no soy ningún tonto. Los tontos son ustedes que no quieren creerlo. ¡Oh, no! El problema de ustedes. Queridos hermanos, entonces yo quiero que ustedes vean que la fe, y ojo, si Hebreos al expresar qué es la fe, vuelvo al 1, al expresar qué es la fe, 11.1, ¿no? 11.1. Ustedes verán que nos invita a entender lo que es la fe. Va. La fe Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si tuviera fe como un granito de mostaza, o sea, no tenemos convicción, certeza de lo que se espera. ¿Por qué lo hacen? Ni sé. Católico no sabe ni para dónde va. ¿Para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? ¿Sí? Esto vale igual que aquella. Usted sabe que iban las garzas. Usted sabe que las garzas vuelan. ¿Han visto las garzas volar? Y las garzas volaban todos los días. Y había una nube curiosa y decía, ¿para dónde irán las garzas? Porque en la mañana viajan para un lado y en la tarde regresan. ¿Y para dónde irán las garzas de aquí para allá? ¿Y para dónde irán de allá para acá? Y un día se paró una nube bien temprano y dijo, le voy a preguntar. Y se fue. Ustedes saben que unas van adelante y otras van atrás, ¿no? Y dijo, bueno, vamos a preguntarle a la garcita de atrás. Se acercó la nube y le dice, Garcita, ¿hacia dónde viajan ustedes todos los días con tanto esmero, con tanta alegría y con tanta libertad? Digo, ¿por qué me pregunta a mí? ¿No se da cuenta que yo voy de última? Pregúntenle a la que va de primero. Yo la voy siguiendo. La nube dijo, oh, sí, claro. Y se adelanta la nube y llega a la primera y le dice, Garcita, ¿para dónde viaja usted con tanta alegría, con tanta libertad, con tanto esmero? ¿Por qué me pregunta a mí? Ellas me vienen arreando, pregúnteme para dónde me llevan. Así estamos en la Iglesia Católica. No tenemos respuesta. ¿Por qué nos confesamos? ¿Por qué vamos a misa? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? No sabemos. Pregúntenle a la... Y dice la madre, me van a preguntar a mí me metieron a monja y yo no me di cuenta. Y así vamos, ¿o no? Nos falta la fe. Hoy les suplico en el nombre de Jesucristo, el Señor, a quien sirvo como sacerdote, que si ustedes quieren tener fe, agarren la Biblia y comiencen a leerla y comiencen a encarnarla, porque saben cuál es el misterio de la salvación, el misterio de la redención, que dice Juan 1:14, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Eso es lo que falta, que la palabra de Dios se haga carne en nosotros. Encarnemos la palabra de Dios. Hagamos caso a lo que dice la palabra de Dios. Vean cómo dice San Juan. Voy a leerlo, cualquiera de las dos. Vamos, 1 Corintios, capítulo 15, versículo 1. Vamos a ver cómo lo dice San Pablo. San Pablo, 1 Corintios, capítulo 15, versículo 1, viene a hablar un poquito de lo que es esa fe. ¿Y cómo es la fe? Ojo, y dice, porque puede ser que ustedes estén creyendo tonterías o en falso.
falsedades o en vano. Vamos a ver cómo dice cada traducción. Vamos a leer las dos traducciones. Primero esta, la latinoamericana. Ahora, hermanos, quiero recordarles la buena noticia que les anuncié. La buena noticia, el Evangelio, la palabra de Dios no es nuestra. Viene del exterior. No es mía, como dicen los evangélicos. Yo la agarro y yo creo lo que a mí me da la gana. Y yo hago decir a la Biblia lo que a mí me da la gana. No, Señor. La fe ya está revelada. La revelación ya está dada. Ya yo tengo que recibirla, más nada, vivirla, gustarla y darla a los demás, de generación en generación, custodiando ese depósito de la fe para que nadie venga a destruirlo. Otra vez. Ahora, hermanos, quiero recordarles la buena noticia que les anuncié, la que ustedes recibieron. ¿Se da cuenta que viene de afuera? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Recibirla con libertad. ¿La recibo o no la recibo? ¿Creo o no creo? En la palabra, en la buena noticia. Y que ustedes, se supone, la recibieron. ¿La recibieron? ¿Cómo es? Ahora, hermanos, quiero recordarles la buena noticia que les anuncié, la que ustedes recibieron y en la que perseveran. ¿Y en la qué? Vean el secreto. No me puedo meter a evangélico nunca. Tengo que perseverar, católico, fielmente. Tengo que perseverar en la fe católica, fielmente. Uy, lo hubiesen leído los evangélicos antes. Hubiese existido alguien que se lo hubiese predicado, otro gallo cantaría. Si alguno de ustedes está tambaleando, cuidado. Otra vez. Y en la que perseveran fielmente. No, otra vez, vuelvo a leer completico. Ahora, hermanos, quiero recordarles la buena noticia que les anuncié, la que ustedes recibieron y en la que perseveran fielmente. Pero Pablo lo anunció y ahora nos toca a nosotros también, ¿no? Para que la gente persevere fielmente. Respiren profundo, porque vamos a llegar a la miel del caramelo. Por ella son salvados. Si mantengo la buena noticia, el Evangelio, fielmente como lo recibí de los apóstoles de la una y única iglesia que fundó Jesucristo, por esa buena noticia voy a ser salvado. Pero doña Lupa, aclárenos. Atención, ¿cuál es el peligro? Siempre que conserven. Siempre, otra vez. Siempre que conserven el mensaje tal como yo se los prediqué. No les dice nada. Que el evangelio no se puede cambiar. Que las sectas no tienen permiso por Dios para venir a enseñar tontería o lo que cada uno le dé la gana. Pero si lo llegan a hacer, de lo contrario habrían aceptado la fe en vano. Si lo llegan a hacer, de lo contrario habrían aceptado la fe en vano. Traducido al castellano, los protestantes creen muchísimo, pero en vano. Porque cambiaron la fe. Porque la fe no es lo que yo crea de lo que dicen las Sagradas Escrituras. La fe es el mensaje revelado a la iglesia y la iglesia lo custodia. Y la iglesia lo plasmó en las Sagradas Escrituras. Y la iglesia interpreta ese mensaje de revelación custodiado y lo revela de nuevo actualmente. Y nadie puede tomar las Escrituras por su cuenta para hacerle decir cosas que Dios no dijo. Pero hoy lo moderno es que cualquier tonto agarra la Biblia, se llama pastor y otros tontos lo siguen. ¿O no?
Necesitamos creer en la palabra de Dios. Dijo el loco, dijo el hombre, dijo el que trabajaba con los locos, dijo, bueno, señoras y señores, aquí los locos están comiendo mucho, vamos a sacar los locos. Los que estén más cuerdos, los sacamos. O vamos a soltarlos todos y el que le patine el coco lo volvemos a meter. Y le dijo a todos los locos, bueno, los vamos a soltar, ustedes tienen que velar por su compañero, si usted ve que su compañero está loco, me avisa y para traerlo para acá. Soltaron todos los locos, salieron corriendo los locos. Sí, como a los 3 días llegó un loco corriendo y le dijo, vengo a traerle la noticia, mi compañero Petronilo está loco. ¿Loco? Sí, ¿y usted cómo sabe que está loco? ¿Cómo no va a estar loco? Mire, se paró en la mitad de carretera allá, donde hay tanto tráfico, tanto carro, se paró en la mitad de carretera y comenzó a decir, yo soy un poste de la luz, yo soy un poste de la luz, yo soy un poste de la luz. Y le dijo, y si usted vio que había tanto peligro que lo mataran, ¿por qué no lo agarró y lo trajo? Dijo, ¿para que me pegue la corriente? ¿Se la cree? Viene un protestante y dice, yo soy un pastor, y viene otro tonto y dice, ay, sí, se lo creo, ay, sí, yo le creo. Otro tonto igual. Cuidado, hermanos, cuidado, porque San Pablo dice, van a perder la fe. ¿Cómo lo dice la Biblia protestante, la Reina Valera? Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Casi igual. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Y escuchen. Si no creísteis en vano. Hay un peligro, creer en vano. Y el problema es que Satanás quiere que nosotros creamos en vano. Pero Dios hoy me ha enviado como sacerdote suyo a mostrarles con la Biblia cómo es que no se cree en vano. Cómo es que se cree en la palabra de Dios, se practica lo que dice la palabra de Dios y punto. Ya, listo. No lo sometamos a juicio. Lo dice la Biblia, lo enseña en la iglesia, yo lo creo, yo lo vivo, sin más. Pero hoy día no. La mayoría de ustedes no le importa un comino lo que diga la Biblia. Por ejemplo, sobre el matar a los niños en el vientre de la mujer. Lo que diga la Biblia, ¿qué le importa? Por ejemplo, sobre el Papa. Hoy está de moda los protestantes, y no solamente los protestantes, muchos y que católicos, hablar pamplinadas del Papa. ¿Y qué le dijo Jesucristo al Papa? Pastorea mis ovejas. Mire que Satanás ha pedido permiso para zarandearlos a ustedes, como se hace con el trigo. Yo he rogado por ti, tú fortalece a tus hermanos. ¿Qué pasa? ¿En quién creemos? ¿Creemos en la palabra de Dios? Tan sencillo. Ustedes han escuchado que dice Jesús, nadie sabe ni el día ni la hora. Y aparecen los protestantes diciendo, en el año 2000 se acaba el mundo. ¿Y cuántos de ustedes temblaron? Oh, no. Y estaban seguros de que se acababa en el año 2000 el mundo. Y después de que en el 2012 y después no sé qué. Y todavía, ahorita en la noticia que vi, hace poco, estafaron a unos aquí en Estados Unidos, diciéndole que era el fin del mundo, que venía el rapto, y la gente vendió su casa y le dio la plata al pastor, el pastor se perdió, no vino el rapto y quedaron en la calle. ¿Por qué? Porque no creyeron en la palabra. De ahí que la Iglesia Católica, usted no se da cuenta que la Iglesia Católica, digan lo que quieran, pero la Iglesia Católica se mantiene en la palabra. ¿Quién de ustedes sabe el misterio de Cristo en la hostia? ¿Cómo entiende usted eso? Que Cristo está en la hostia. No lo puede entender.
Pero si va la palabra, Jesús tomó pan y dijo, tomen, coman, esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Creemos en la palabra y mande, Señor. A quienes ustedes perdonen los pecados le quedan perdonados y a quienes no se los perdone le quedarán sin perdonar. Mande, Señor. ¿Qué vamos a hacer? Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, los poderes del infierno no la podrán vencer. A ti te doy la llave del reino de los cielos, lo que ate quedará atado, lo que desate quedará desatado. Mande, Señor. Yo también quisiera a veces salirme de la iglesia y irme para otro lado. Cuando veo tantos católicos que me insultan y me maldicen, que me rechazan, pero tengo una fe de convicción. Jesucristo fundó una sola iglesia, las otras iglesias son fundadas por los hombres, no le llevamos nada. El mismo Dios fundó nuestra iglesia y ahí dejó la revelación para la salvación de la humanidad. Entonces nosotros necesitamos creer en la palabra, hagamos eco en la palabra, leamos la palabra. Ustedes deberían salir de aquí enamorados de la palabra, sabiendo que si no se enamoran de la palabra y si no viven la palabra, no podrán alcanzar la salvación. Porque la palabra de Dios fue escrita, según dice Juan 20:30, fue escrita con un solo motivo, para que ustedes y yo creamos. Y esa es la fe firme, la fe de San Pedro. ¿Ya lo encontró usted? Usted me ve como usted es San Pedro. Juan capítulo 6, versículo 68. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Vamos a ver para qué se escribió este libro, para qué se escribió la revelación en este libro. Pero estas se han escrito. ¿Están dispuestos para ver para qué se escribió? Estas se han escrito Para que creáis. Estas se han escrito Para que creáis. Estas se han escrito Para que creáis. Pues si esto fue escrito para que creamos, pues vamos a leerla para creer. Porque la fe no se compra en una farmacia, en una panadería, una zapatería. La fe se adquiere de la escucha de la palabra de Dios, meditativamente, dejando que esa palabra llegue a mi corazón, empape mi corazón, cambie mi forma de pensar. Leo la palabra de Dios para sacar el disco duro mío, la tarjeta de memoria mía, y meter la tarjeta, el disco duro de Dios, sacar mi forma de pensar, introducir la forma de pensar. Entonces ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Pienso como Cristo, actúo como Cristo. Hasta que no haga eso, jamás podré creer con una fe no fingida, una fe verdadera. Y por eso San Pedro, cuando proclamó su fe en Cristo Jesús, lo digo por su palabra. Escuche cómo Pedro, cuando se fue forzado, que no sabía, que Jesús le dijo, ustedes también se quieren ir, versículo 67. 67, 68. 67, ¿ustedes también se quieren ir? Así que Jesús dijo a los 12, ¿también ustedes quieren abandonarme? ¿También me quieren abandonar? Y la misma Biblia dice, ¿cómo yo no abandono al Señor? ¿Ustedes quieren abandonar al Señor? Ajá. ¿Ustedes también me quieren abandonar? Es la pregunta de Cristo. ¿Qué responde Pedro en nombre de nosotros? Simón Pedro le contestó, Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? ¿A Martín Lutero, José de Smith, Carlos Parán, Elena de White, de la Luz del Mundo, Joaquín no sé qué? Epa, ¿a quién vamos a ir? Ofertas hay muchas. Pero Pedro dice el secreto. Yo me quedo con Cristo por un solo motivo. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. A ver.
Tú tienes palabra de vida eterna. ¿Por qué no se va Pedro? Por la convicción plena de que Jesús tiene palabra de vida eterna. Ustedes busquen Hebreos 11:3. A ver, usted sigue. Tú tienes palabra de vida. Y cuando usted y yo creemos que Cristo tiene palabra de vida eterna y leemos su palabra creyendo que es palabra de Dios, por eso en la Iglesia Católica siempre que se lee la Biblia en la misa se dice, palabra de Dios, te alabamos Señor. Palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús, que en castellano significa tú solo tienes palabra de vida eterna. Y segundo, nosotros hemos creído. ¿De dónde viene la fe? De la palabra. Nosotros hemos creído. Sí. Si cree que Jesús tiene palabra de vida eterna, si cree con convicción en la palabra, di una palabra, entonces ahí sí creemos. Nosotros hemos creído. Ahora, fíjense en lo que dice Hebreos 11:3. Por la fe. Por la fe. ¿La fe en qué? En la palabra de Dios, en la revelación que Cristo nos dejó. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. A ver, ¿ustedes saben cómo se hizo el universo? Los científicos se matan por eso. Uno dice que fue una bacteria, otro dice que fue una explosión, otro dice que venimos del mono, otro dice que, bueno, no sé, que fue algo más mínimo que un átomo. Bueno, tantas cosas. Pero nosotros, por la fe, ¿cómo dice ahí? Nosotros hemos creído. No, es aquí. Por la fe Por la fe no corra, por fe no corra. Entendemos por fe haber sido constituido el universo. El universo fue creado, busca ver cómo lo dice Hebreos 11:3 en esa traducción, si lo dice más en castellano. Entendemos que el universo fue creado por la palabra de Dios. ¿De dónde viene la creación? De la palabra de Dios. Bárbaro. Por la fe. La fe en la palabra de Dios en nosotros debe ser tan grande, tan grande, tan grande, que estamos convencidos que el universo entero fue hecho por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios fue hecho el universo. ¿Y cómo sé yo que por la palabra de Dios fue hecho el universo? Por la fe. ¿Por la fe qué? En la Biblia. ¿Dónde dice que el universo fue hecho por la palabra de Dios? En la Biblia. ¿Y cómo lo sé yo? Porque he leído la Biblia. ¿Y cómo tengo fe que fue creado por la palabra de Dios? Porque creo lo que dice la Biblia. Por la fe, yo creo que el universo fue creado por la palabra de Dios. ¿Cómo dice aquí? 11:3. Por la fe comprendemos que el mundo fue formado por la palabra de Dios. Por la fe comprendemos, porque está escrito en la Biblia en Génesis 1. Comprendemos que el universo fue creado por la palabra de Dios. ¿Y por qué los científicos dicen otra cosa? Porque no tienen. ¿Y por qué no tienen fe? Porque no creen en la palabra. ¿Me captaron la idea? Así es todo. Si tuviera fe como un granito de mostaza, si lograra creer un poquito lo que dice la Biblia, si le creyera la palabra de Dios, a mí me impacta. ¿Sabe? Hay algo que a mí me impacta mucho de la fe de los apóstoles, según dice San Lucas, capítulo 22, versículo 7, que yo admiro esa fe, de verdad que yo lo admiro. Pero es la muestra de la fe en la palabra. Cuando Jesucristo le dice a los apóstoles, a ver cómo dice ahí, cuando Jesucristo le dice a los apóstoles que vayan a cenar, que vayan a preparar la cena, la última cena. Y ellos creen, vamos a ver, 22 Lucas 7.
Llegó el día de los ácimos, cuando había que sacrificar la víctima pascual. Jesús envió a Pedro y a Juan encargándoles: vayan a preparar lo necesario para que celebremos la cena de Pascua. Le dijeron: ¿dónde quieres que te la preparemos? Aquí comienza. ¿Dónde quiere que preparemos la cena de Pascua? A ver la dirección que le da Jesús. Él le respondió: cuando entren en la ciudad, La dirección. Cuando entren en la ciudad, les saldrá al encuentro un hombre llevando un cántaro de agua. Ah, ya. Va a salir un hombre y llevará un cántaro de agua. ¿Y qué? ¿Le vamos a preguntar a ese hombre? Todavía no. Síganlo hasta la casa donde entre. A él no le van a preguntar nada. Síganlo hasta la casa donde entre. No dicen qué esquina, qué número, ni nada de eso. Y digan al dueño de la casa: No le digan nada a él. Pregunten por el dueño de la casa y díganle al dueño de la casa: el maestro manda preguntarte que dónde está la sala en la que comerá la cena de Pascua. ¡Qué bárbaro! Se las puso difícil. Decisión libre. ¿Le creo o no le creo? Si le creo, voy y lo hago. Lo que dice de su palabra, así como él dice, lo voy cumpliendo. Voy y cuando entre en la ciudad, veo un hombre que va con un cántaro, lo sigo. Como dice la palabra, donde ese se meta, voy y pregunto por el jefe, lo sigo, lo que diga la palabra. Y como dice la palabra, pregúntele al dueño de la casa. El maestro dice: ¿dónde vamos a celebrar la Pascua, la cena de Pascua? Y si me dice: ¿usted qué le pasa? ¿Está loco o qué? Me arriesgo a todo, pero yo voy ciegamente, con convicción plena, que el que me mandó es fiel a su palabra, que no falla, que su palabra se cumple. Fallará el cielo y la tierra antes de que se falle la tilde de la i de una de su palabra. ¡Qué bárbaro! ¿Cuándo llegaremos ahí? Escuchen lo que pasó. Él les mostrará un salón grande y amueblado en el piso superior. Preparen allí lo necesario. Preparen allí lo necesario. Doña Lupa, la prendemos. Fueron. Despacio. ¿Fueron o no fueron? Fueron. Encontraron. Respiren profundo. Lo que les había dicho. ¿Falló? La palabra de Dios no falla. Ellos tendrían miedo, iban asustados, no sabían ni qué. ¿Y qué dirección es esta? ¿A mí qué me importa? El maestro lo dijo, punto. Esa es la fe de la iglesia. Por eso la iglesia nos mete a nosotros en un lío. Sacerdote sabe que ahí está el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Por la palabra. Y pues ustedes no se dan cuenta que el sacerdote está en la misa y está así, erguido, ¿qué se dice? ¿Sí? Bueno, con la cara levantada, así. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, lo partió, lo bendijo y lo dio a sus discípulos diciendo: ¿y qué hace el sacerdote ahí? Antes de hablar, ¿qué hace? Cuando ustedes sean curas, no se lo olviden. Hace la venia, se doblega, se agacha. Si quieren, miren para que vean. Y dice: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Y dice el sacerdote, lo levanta y lo expone para que la gente lo mire. Es él, no yo. Él lo dijo y yo creo. Esa es la certeza que tiene el sacerdote de que ahí está el cuerpo de Cristo. Por la palabra de Cristo pronunciada por sus labios, las mismas palabras
de Cristo, así como dijo Dios, hágase el cielo y el cielo se hizo, hágase la tierra y la tierra se hizo, hágase las plantas se hicieron. Así de la misma manera al pronunciar el sacerdote la palabra de Dios, se cumple, se realiza el misterio, el milagro, por la fuerza del Espíritu Santo y por el poder de la palabra de Jesucristo que no falla. Él lo prometió, Él es fiel a su palabra. Y por eso el sacerdote cuando le da la comunión a usted le dice el cuerpo de Cristo. ¿Y usted ya lo vio? No, no lo ha visto. ¿Y por qué está tan seguro? Porque lo dice su palabra. Hagan esto en memoria mía. He dicho, caso cerrado, no se hable más. Por la palabra. Hebreo capítulo 1, versículo 3. Bueno, lo podemos leer desde el 1 en adelante. Pero en el 3, a mí me llama la atención que dice que todo se sostiene por la palabra. Dios es tremendo. Escuche. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Cómo sustenta todas las cosas? Con la palabra de su poder. ¿Cómo sustenta todas las cosas? Con la palabra de su poder. ¿Cómo lo dice esta Biblia? Y mantiene el universo con su palabra poderosa. Y mantiene el universo con su palabra poderosa, que nosotros llamamos ley. Si usted se da cuenta, ¿por qué el sol no se cae? ¿Cuántas columnas tiene el sol sosteniéndose para que no se caiga? ¿No? Una ley, una orden, se queda ahí. Mande, Señor. No más allá porque la gente se muere de frío, no más acá porque se quema. Mande, Señor. Una ley. ¿Por qué la tierra no se hunde? ¿Cuántas columnas tiene la tierra para estar? Y dicen que la tierra gira, y los bobos miran. Una broma. Yo la aprendí cuando estaba chiquito y se me llegó ahorita. Pero el profesor nos lo hacía a nosotros, ¿eh? Entonces yo le hice. Pero a ver, mire, la tierra es redonda y ¿cómo se sostiene? Por una ley. La palabra lo sostiene todo. Por la palabra se hace todo. Hágase. Y todo se hizo. Pero hay que creerlo en la palabra. La palabra tiene mucho poder. Y la palabra de Dios tiene más poder. Pero debemos creer en su palabra. Queridos hermanos, yo he tratado simplemente de mostrarles a ustedes lo que es la fe. Y voy a terminar, porque si no el Padre no me deja celebrar otro día. Termino. Hebreo capítulo 3, versículo 7. ¿Qué dice? En consecuencia, como dice el Espíritu. Ajá. Voy a terminar. Pero no termino yo. Que lo diga la Biblia. Que lo diga ella, yo no. Que lo diga ella, yo no. Y con eso nos vamos. Acérquese. En consecuencia, después de que hemos hablado todo esto y les he dicho las cosas, en consecuencia, como dice el Espíritu Santo, no como dice el cura Toro, no señor, como dice el Espíritu Santo. ¿Quieren escuchar al Espíritu Santo? Sí. Ahí viene. Si hoy escuchan su voz, su palabra, no endurezcan el corazón. Como dice el Espíritu Santo, otra vez. Si hoy escuchan su voz, no endurezcan el corazón. Como dice el Espíritu Santo por tercera vez. Si hoy escuchan su voz, no endurezcan el corazón. El problema más grave que tenemos para no creer es endurecer el corazón, para no creer en la palabra de Dios. Seamos de un corazón humilde, sencillo, donde la palabra de Dios se encarne,
donde la palabra de Dios nos ilumine, donde la palabra de Dios nos transforme, donde la palabra de Dios nos guíe. Dejémonos guiar por la palabra de Dios. El Salmo 119, 105 dice: lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Papá Dios, te doy gracias porque me has dado la oportunidad de compartir tu palabra con mis hermanos. A través de tu palabra nosotros podemos crecer en la fe. Ayúdanos a no quedarnos enanos, estáticos en la fe, sino que cada día crezcamos en la fe grandemente, leyendo, aunque sea un capítulo de la Biblia, donde tu palabra acreciente en nosotros la certeza de que lo que tú prometes, eso se cumple. Señor, danos la fe, aumentanos más la fe. Y a ti, Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos.